Relato 1. Las luces en el bosque. Ser vigilante de una torre era un trabajo que siempre quise hacer. Imaginaba que sería tranquilo, noches silenciosas, una hermosa vista y mucha paz para reflexionar. Pero estaba equivocado. Mi primera semana comenzó bien. El jefe me llevó a la torre, una estructura alta en medio del bosque, con una vista de 360 grados. El radio era mi único contacto con el mundo exterior. Me dijo que, si necesitaba ayuda, solo debía llamarlo. Las primeras noches fueron como esperaba. Nada más que el sonido de los grillos y el viento pasando entre los árboles. Pero, en la cuarta noche, noté algo que no tenía sentido: luces. Eran débiles, pero estaban allí, en medio del bosque. Se movían despacio, como linternas. Pensé que tal vez eran campistas, pero no tenía sentido que alguien acampara tan lejos sin avisar a la administración del parque. Usé los binoculares para intentar ver mejor, pero no logré identificar nada más allá del movimiento irregular. Decidí ignorarlo. Debía ser alguien caminando por ahí, nada más. La noche siguiente, volvieron. Esta vez, estaban más cerca. 2, tal vez 3 luces, moviéndose en círculos entre los árboles. Tomé el radio y llamé al jefe. Oye, ¿hay gente en el bosque? ¿Sabes algo de esto? No hay nadie ahí, respondió. Debes estar viendo luciérnagas. Me reí de la idea. Luciérnagas grandes, entonces. Me dijo que me relajara y volviera al trabajo. Pero algo en esas luces me incomodaba. Decidí usar la linterna y parpadear varias veces, intentando llamar la atención. Las luces se detuvieron. Esperé una respuesta, pero, en lugar de eso, se apagaron de golpe. Pasé el resto de la noche tenso, mirando hacia el bosque, pero nada sucedió. Al día siguiente, durante la ronda, fui al área donde había visto las luces. Encontré huellas. Eran extrañas, como si fueran de alguien descalzo, pero los dedos estaban muy separados, casi como garras. Seguí las marcas por algunos metros, pero desaparecían de repente, sin señales de a dónde había ido la persona, o lo que fuera. Cuando le conté esto al jefe por el radio, se rió. Dijo que estaba imaginando cosas. Decidí no insistir, pero comencé a pensar si él sabía algo que no quería contarme. La sexta noche, todo cambió. Esa noche era más oscura de lo normal, y las luces volvieron a aparecer, más cerca de la torre. Esta vez eran 5. Podía jurar que escuché pasos provenientes de esa dirección, pero el radio estaba en completo silencio. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Entonces me di cuenta de que las luces estaban formando un círculo. Se movían lentamente, siempre siguiendo el mismo patrón, hasta que, de repente, se detuvieron. Desde donde estaba, parecía que algo estaba en medio de ese círculo, pero era imposible verlo con claridad. Tomé mi linterna más potente y la dirigí hacia la zona. Fue la peor decisión de mi vida. Por un breve instante, vi algo moverse. No era humano, pero tampoco era solo un animal. La silueta era alargada, torpe, con brazos que parecían mucho más largos de lo que deberían ser. En cuanto la luz lo alcanzó, las luces alrededor se apagaron de nuevo, y me quedé en la oscuridad. Me quedé allí parado, intentando decidir si debía bajar de la torre o quedarme donde estaba. Entonces escuché un sonido proveniente de las escaleras, pasos ligeros, como si algo estuviera subiendo lentamente. Pensé en usar el radio, pero sabía que no tendría tiempo. Agarré el machete que estaba sobre la mesa y me preparé. Los pasos se detuvieron a mitad de camino. Miré por la ventana y vi que las luces habían regresado, pero ahora estaban más dispersas, como si estuvieran rodeando la torre. No sé cuánto tiempo me quedé allí, pero, cuando la luz del amanecer comenzó a asomarse, los sonidos cesaron y las luces desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. A la mañana siguiente, pedí dejar el trabajo. No le conté a nadie lo que había pasado, y el jefe simplemente asintió con la cabeza, como si ya lo esperara. Nunca descubrí qué eran esas luces, pero, a veces, cuando veo el destello de un faro distante o el reflejo de algo en el horizonte, siento el mismo frío que sentí esa noche. Relato 2. La puerta que nunca cierra.
Trabajar como vigilante en una torre nunca me había asustado. Siempre fui del tipo escéptico, el que se ríe de las historias de fantasmas que los compañeros cuentan por radio. Pero eso cambió después de un verano en el que acepté cubrir un turno en una torre aislada, en el corazón del bosque. Era una torre vieja, con escalones que crujían y paredes de madera que dejaban pasar el viento. Desde el primer día, noté que la puerta de la torre tenía un defecto, no cerraba bien. Forcé el cerrojo, la golpeé con fuerza, pero seguía abriéndose un poco, emitiendo un chirrido molesto. Pensé que era algo fácil de solucionar. Tomé una cuerda, la pasé por fuera de la puerta y la até al pasamanos de la escalera. Listo. Problema resuelto. O al menos eso creía. La segunda noche, me desperté con el sonido de la puerta abriéndose. Era un chirrido largo, como si alguien la estuviera empujando lentamente. Me levanté y vi que la cuerda estaba en el suelo, como si la hubieran cortado. Miré afuera, pero no vi nada más que la oscuridad. Debe haber sido el viento, murmuré, tratando de convencerme. Volví a atar la cuerda y regresé a la cama, pero dormí con el machete al lado. La tercera noche, volvió a pasar. Esta vez, escuché pasos en el piso de abajo. Me levanté con la linterna en una mano y el machete en la otra. Bajé las escaleras lentamente, intentando no hacer ruido. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz más alta de lo que quería. Nadie respondió. El piso de abajo estaba vacío, pero la puerta estaba abierta, balanceándose con el viento. ¿La cuerda? Desaparecida. Empecé a sentir que algo andaba mal. Volví a atar la puerta, esta vez con un nudo imposible de deshacer. También cerré la trampilla que llevaba al piso superior. Regresé a la cama, pero no pude pegar ojo. Me quedé despierto, escuchando cada sonido, cada crujido, hasta que amaneció. La siguiente noche decidí quedarme despierto hasta tarde, con la linterna encendida y la puerta a la vista. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché el chirrido otra vez. Esta vez, no esperé. Corrí hacia la puerta y alumbré con la linterna, pero no había nadie. La cuerda estaba en el suelo, el nudo desechó de una manera que sabía que no podía ser obra del viento. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo, proveniente de las escaleras. No eran pasos, sino algo raspando la madera, como garras. Subí rápidamente, apuntando la linterna a todos los rincones. Nada. Pero la trampilla que había cerrado estaba abierta. Ahora sabía que no estaba solo. Para el quinto día, empecé a notar cosas extrañas dentro de la torre. Objetos fuera de lugar, el radio apagándose solo. La puerta seguía abriéndose por las noches, incluso cuando intentaba reforzarla con cadenas improvisadas. Entonces, la sexta noche ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba sentado en la mesa, mirando por la ventana, cuando vi algo moverse rápidamente entre los árboles. Tomé la linterna y apunté hacia donde vi el movimiento, pero no logré identificar qué era. Pasaron unos minutos antes de que escuchara el sonido de algo subiendo las escaleras. Esta vez, no intenté ser valiente. Cerré la trampilla del piso superior, apagué las luces y me quedé sentado en la oscuridad, sosteniendo el machete con fuerza. Los pasos cesaron, pero entonces la puerta volvió a abrirse, con un chirrido largo que parecía interminable. Escuché algo entrar, moverse lentamente por el piso de abajo y detenerse justo debajo de mí. Me quedé quieto, congelado, hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse. Una vez que salió el sol, bajé las escaleras. El piso de abajo estaba vacío, pero en el suelo había marcas de manos, o algo parecido, hechas de barro. Estaban esparcidas por el piso y las paredes, y en el centro había un solo rasguño profundo en la madera. Nunca conté esto a nadie porque sabía que no me creerían. Pedí mi transferencia ese mismo día y nunca volví a esa torre. Hasta hoy, cuando escucho el chirrido de una puerta, un escalofrío recorre mi espalda. Porque sé que, sea lo que sea que abrió esa puerta, todavía está ahí, esperando entrar en otro lugar. Relato 3. La voz en el radio. Era mi primer invierno trabajando como vigilante. Sabía que sería difícil, las noches eran más largas,
el frío cortaba como cuchillas, y la soledad era aún mayor cuando todo el mundo estaba cubierto de nieve. Mi torre estaba en un punto alto, rodeada de kilómetros de bosque congelado. El silencio era casi absoluto, excepto por el radio, que de vez en cuando captaba señales débiles de otras torres. En la tercera semana, una fuerte tormenta de nieve bloqueó los caminos hacia la torre. Sabía que no recibiría suministros pronto. Estaba acostumbrado a esto. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Estaba sentado cerca del radio, leyendo un libro, cuando escuché una voz. Era baja, casi apagada por la estática, pero lo suficientemente clara para entender. «Ayuda, alguien, por favor». Dejé caer el libro al suelo y tomé el micrófono. «¿Quién está ahí? ¿Estás en peligro?». El radio quedó en silencio por unos segundos antes de responder. «Perdido, en el valle, por favor». Mi corazón se aceleró. El valle estaba a más de 10 kilómetros de mi torre, y sabía que nadie debería estar allí. Era peligroso, lleno de acantilados y árboles caídos, y, con esa tormenta, sería casi imposible sobrevivir mucho tiempo. «Te escucho», respondí. «¿Puedes decirme exactamente dónde estás?». La voz dudó, como si la persona tuviera dificultad para respirar. «Entre los árboles, cerca del claro». Sabía dónde estaba el claro. Anoté la ubicación y traté de mantener a la persona hablando, pero el radio se llenó de estática y quedó en silencio. Me quedé paralizado por un momento, intentando decidir qué hacer. La tormenta estaba empeorando, y salir de la torre era una locura. Pero, si no hacía nada, esa persona probablemente moriría. Tomé mi linterna, me puse la ropa más abrigada que tenía, y salí. La nieve golpeaba mi rostro, y el viento hacía que cada paso fuera una lucha. Me tomó casi una hora llegar al claro. Cuando finalmente llegué, iluminé el área con la linterna. No había nadie. «Hola», grité, esperando que la persona me escuchara. Silencio. Caminé un poco más, alumbrando cada rincón, pero lo único que encontré fueron huellas en la nieve. Llegaban hasta el centro del claro y se detenían abruptamente, como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Entonces volví a escucharlo. «Ayuda, por favor». La voz venía del radio que llevaba en mi chaqueta. «Estoy aquí», respondí, intentando no sonar asustado. «¿Dónde estás?». La respuesta llegó más baja, casi como un susurro. «Detrás de ti». Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio. La linterna iluminó los árboles, pero no había nadie. Solo el viento y la nieve cayendo. El radio volvió a emitir estática, y la voz habló nuevamente, pero esta vez más alta. Más cercana. «No deberías estar aquí». Solté el radio y corrí. Ya no me importaba la tormenta ni las huellas en la nieve. Solo quería salir de allí. Cuando finalmente regresé a la torre, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, tratando de recuperar el aliento. El radio seguía emitiendo estática, pero ahora era un sonido constante, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Me armé de valor y lo encendí. Escuché la voz una última vez. Yo también estaba sola. Después de eso, el radio quedó mudo. Al día siguiente, la tormenta pasó, y logré contactar con la base. Pregunté si había registros de alguien desaparecido en el área, pero dijeron que no. Nunca descubrí quién o qué estaba en ese claro. Desde esa noche, nunca más confié en una llamada de auxilio por el radio. Relato 4. El caminante en la niebla. Acepté un turno temporal en una torre para cubrir las vacaciones de un compañero. Parecía un trabajo sencillo, pasar algunos días solo, observar el bosque y reportar cualquier señal de incendio. No esperaba que algo extraño sucediera. Pero, desde el segundo día, noté que la niebla en esa zona era diferente. Por las mañanas, la niebla era densa y blanca, cubriendo todo hasta donde alcanzaba la vista. Era casi hipnotizante ver ese mar de nubes moviéndose lentamente entre los árboles. Pero, una mañana en particular, algo destacó en medio de la niebla, una figura caminando. Estaba a lo lejos, apenas visible,
por lo que no podía identificar si era un hombre o una mujer. Sin embargo, la manera en que caminaba, despacio, con pasos firmes, parecía extraña. Usé los binoculares para intentar ver mejor, pero la niebla lo hacía todo borroso. Pensé que podría ser un excursionista perdido. Tomé el radio y llamé a la base. «Hay alguien en el sendero este», informé. «Tal vez está perdido». El jefe respondió con su tono despreocupado de siempre. «Nadie debería estar allí. Seguro es un animal. Échale un vistazo cuando puedas». «No es un animal», respondí. «Está caminando como una persona». Él no le dio importancia y me dijo que estuviera atento. Pasé el resto de la mañana observando. La figura seguía allí, pero nunca parecía acercarse. Siempre mantenía la misma distancia, como si estuviera atrapada en un lugar de la niebla. Por la tarde, decidí salir de la torre para investigar. Seguí el sendero este hasta el punto donde había visto la figura por última vez. A medida que me acercaba, la niebla parecía volverse más densa, dificultando la visión. Cuando llegué al lugar exacto, no había nadie. Solo marcas en el suelo, como huellas, pero no llevaban a ninguna parte. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y regresé rápidamente a la torre, decidido a no salir de nuevo. A la mañana siguiente, la figura estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, caminando en la misma dirección. Era casi como ver un ritual, algo que nunca cambiaba. Esta vez, intenté ignorarla. Pero, al caer la noche, algo peor ocurrió. Estaba sentado, anotando información en mi cuaderno, cuando escuché un sonido proveniente del bosque. Era bajo, casi un susurro, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Tomé la linterna y salí al balcón de la torre. Miré hacia abajo, hacia la base de la escalera, y allí estaba la figura. Ahora era imposible negar que era humana, pero algo no estaba bien. Era alta, demasiado delgada, y su postura parecía antinatural, como si estuviera esperando algo. «¿Quién eres?», grité, con la voz temblorosa. La figura no respondió. En su lugar, comenzó a subir las escaleras, un paso a la vez. Corrí hacia adentro y cerré la puerta. Tomé el radio e intenté llamar a la base, pero solo escuché estática. Miré por la ventana y vi que la figura estaba a mitad de la escalera, como si estuviera decidiendo qué hacer. Agarré el machete que tenía apoyado en la pared y me preparé. Los pasos continuaron, pero eran lentos, como si estuviera prolongando el momento. Cuando finalmente llegó a la cima, todo quedó en silencio. Por un momento, pensé que se había ido. Pero entonces escuché algo moverse afuera. Cuando reuní el valor suficiente para abrir la puerta, no había nadie. Solo la niebla, que ahora parecía estar más alta, rozando los escalones de la torre. A la mañana siguiente, cuando la luz del día iluminó el lugar, bajé para investigar. No había huellas en las escaleras ni en el suelo alrededor de la torre. Hasta hoy, no sé si lo que vi era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero, desde aquella noche, siempre me pongo nervioso cuando veo niebla. Porque sé que, a veces, lo que parece estar lejos podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. Relato 5. La presencia en el mirador. Era mi última noche en la torre. Después de meses de aislamiento, finalmente regresaría a casa al día siguiente. No es que odiara el trabajo, pero la soledad pesa después de un tiempo. Las noches interminables, los extraños sonidos del bosque, todo empieza a jugar con tu mente. Pasé el día empacando mis cosas y limpiando el espacio. Era una especie de ritual de despedida. Cuando el sol comenzó a ponerse, me senté en el mirador con una taza de café, disfrutando de la vista. El horizonte estaba teñido de tonos naranja y rojo, y por un momento sentí paz. Entonces noté algo extraño. Con el rabillo del ojo, vi un movimiento en la ventana del piso inferior. Fue rápido, como una sombra que pasó. Me giré para mirar, pero no vi nada. Me convencí de que era un reflejo y seguí observando el atardecer. Pero la sensación de ser observado no se fue. Esa noche, todo parecía más silencioso de lo normal. Sin el sonido de los grillos ni del viento, el ambiente estaba vacío.
Aún así, traté de no pensar demasiado en ello. Era mi última noche, y quería que fuera tranquila. Pasada la medianoche, escuché el primer sonido. Era algo rascando la madera, proveniente del piso inferior. Tomé la linterna y bajé, pensando que tal vez un animal había entrado por la ventana. Pero todo estaba en su lugar. Regresé al piso superior y cerré la puerta. Apenas me senté, el ruido volvió. Ahora era más fuerte, más cercano. Me convencí de que todo estaba en mi cabeza, pero no podía ignorar el escalofrío en mi nuca. Cerca de las 2 de la madrugada, decidí intentar contactar a la base. Tomé el radio, pero solo recibí estática. Esto no tenía sentido, ya que el señal nunca había fallado antes. Fue entonces cuando lo vi. Había marcas de manos en la ventana, sucias con algo que parecía barro. Lo extraño era que no había manera de que alguien pudiera alcanzar ese punto, la torre era demasiado alta. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos provenientes del piso inferior. Pero no eran pasos normales, eran irregulares, como si algo se arrastrara por la madera. Apunté la linterna hacia la escalera, pero no había nada. A pesar de eso, el sonido continuaba, más fuerte, subiendo lentamente. Cerré la trampilla que daba acceso al piso superior y retrocedí, sosteniendo el machete con fuerza. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz temblorosa. El sonido se detuvo. Todo quedó en silencio durante unos segundos, hasta que escuché un golpe fuerte, como si algo estuviera intentando abrir la trampilla. De repente, la puerta comenzó a crujir, como si alguien la estuviera forzando. Encendí la linterna, pero mi mano temblaba demasiado para mantenerla fija. Entonces lo escuché. Una respiración pesada. Lenta. Ese fue el límite. Tomé mi mochila y subí por la escalera de emergencia hasta el techo de la torre. Me quedé allí arriba, intentando decidir qué hacer. Por suerte, cerca de las 4 de la madrugada, la primera luz del día comenzó a aparecer. El sonido se detuvo de repente. Descendí lentamente y encontré la torre en silencio, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en la trampilla había marcas. 4 profundos arañazos, alineados como si hubieran sido hechos por garras, y un ligero olor a tierra húmeda que nunca pude explicar. Cuando el personal de la base llegó para recogerme esa mañana, no les conté nada. Sabía que no me creerían. Desde entonces, pienso en esa noche cada vez que escucho pasos en un lugar silencioso. Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.